Saludos a los compañeros del curso Derechos de Autor y Propiedad Intelectual de la Universidad Estatal a Distancia del primer cuatrimestre del 2018. Mi nombre es Catherine Brenner Rubí, yo pertenezco al Centro Universitario de Guapiles. Este video es para hablar sobre el tema de los derechos de autor y propiedad intelectual. El concepto y cómo los derechos de autor son importantes para el crecimiento económico de los países. En primer lugar, tenemos que definir qué es la propiedad intelectual, para partir de esta definición y entender cómo se relaciona la misma en la sociedad actual. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, esta se refiere a las invenciones o creaciones de la mente, tales como inventos, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes que se utilizan en el comercio. La misma se divide en dos categorías, lo que es la propiedad industrial y lo que es derecho de autor. En la primera categoría podemos encontrar patentes de invenciones, marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Por otro lado, en la de derecho de autor se incluyen lo que son obras literarias, como novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, pinturas, dibujos, fotografías, esculturas y diseños artísticos. Los derechos conexos al derecho de autor, que entre los cuales se incluyen los derechos que tienen los artistas o intérpretes o ejecutantes sobre las interpretaciones o ejecuciones de los productores de fonogramas y lo de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión. Es importante recalcar que los derechos de autor se encuentran o figuran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27. En este se establece el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de toda producción científica, literaria o artística. Es decir, la Declaración de Derechos Humanos fomenta la creatividad y la obtención de todo derecho de las invenciones de las personas creadoras o autoras de diferentes obras, para que éstas puedan beneficiarse tanto económica como materialmente de las mismas. El derecho de autor. Este se refiere al cuerpo de leyes que se concede a los autores, artistas y demás creadores sobre sus obras, ya sean literarias o artísticas, a las que generalmente se les conoce como obras. Es decir, los derechos de autor es una protección a esa persona que inventó, creó o fue parte de la autoría de una obra para que ésta no sea divulgada sin un debido permiso al creador. También existen los derechos morales. Estos se refieren al derecho de reivindicar la autoría de una obra y al derecho de oponerse a modificaciones de la misma que puedan atentar contra la reputación del creador. En este caso, no necesariamente la obra sería copiada o puesta a disposición sin permiso del autor a otras personas, sino más bien sería que se le hacen modificaciones sin pedirles su autorización. Entonces, los derechos morales protegen esta parte, que se le pida un permiso al autor para que la obra pueda ser modificada o presente alguna variación en su contenido. Los derechos conexos son los que conceden derechos similares o idénticos a los derechos de autor, pero estos tienen más limitaciones y son de más corta duración. Se puede decir que los beneficiarios de los derechos conexos son
los artistas, intérpretes o ejecutantes respecto de sus interpretaciones o ejecuciones, los productores de grabaciones sonoras en cassette, discos compactos respecto de sus grabaciones y los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión. En cuanto a la importancia de los derechos de propiedad intelectual, puede mencionarse tres muy importantes. Primeramente, el progreso y el bienestar de la humanidad radican en su capacidad de lograr nuevas creaciones en las esferas de la tecnología y la cultura. Esto quiere decir que el desarrollo de la misma humanidad está relacionado con la protección de derechos de propiedad intelectual, pues las personas creadoras o inventoras de diferentes obras necesitan esa protección para garantizar que van a recibir un ingreso material o económico de las mismas y así continuar produciendo obras nuevas para el progreso de la humanidad. En segundo lugar, la protección jurídica de estas nuevas creaciones alienta la inversión de recursos adicionales que a su vez inducen a seguir innovando. Puede interpretarse que cuando un autor genera ingresos por alguna obra creada o producida, esto le permite generar ese ingreso económico y a la vez volverlo a invertir en producir nuevas obras, además de que está colocando a trabajar la innovación y el progreso del mismo. Y en tercer lugar, se habla de la promoción y la protección de la propiedad industrial, estimula el crecimiento económico, genera nuevos empleos e industrias y mejora la calidad y el disfrute de la vida. Esto incluso habla de cómo la protección de derechos intelectuales contribuye a generar empleo, incluso de manera directa o indirecta. Depende de la obra o la invención que se cree. Entonces, puede decirse en síntesis que la propiedad intelectual puede funcionar de una manera eficaz y equitativa, contribuyendo a cada país o a que todos los países desarrollen con mayor potencial la propiedad intelectual como un instrumento poderoso en la parte del desarrollo económico y del bienestar tanto social y cultural de los mismos países, obteniendo beneficios para alcanzar el desarrollo en esta sociedad de la información que actualmente estamos viviendo. Se agradece a las personas que ven el video y se espera que puedan haber captado la definición básica de propiedad intelectual y su importancia para el desarrollo económico de los países.